Hablar de crisis es hablar de cambio. Hablar de cambio es hablar de impacto, de fricción, de coyuntura, de desafío, incluso de incertidumbre. Hablar de crisis es hablar de la vida. Y por eso, en este episodio número 71 de Fuera de Consulta, quiero que hablemos sobre aquello que aprendemos de las crisis y si es que podemos sacar provecho a las situaciones más difíciles de nuestra vida. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba en el intro, el día de hoy vamos a hablar sobre las crisis, ¿no? A lo largo del podcast hemos venido hablando de distintos temas que tocan justamente nuestra vida y que en determinado punto pudiéramos haber llamado crisis, porque han representado un cambio, porque han supuesto una ruptura, porque nos han generado dolor, miedo, sí. Pero hoy vamos a hablar de la crisis como fenómeno, la crisis como aspecto de la vida que me atrevería a decir es ineludible. Vamos a empezar este recorrido con una definición bien sencilla. Aquí dice que las crisis son unas coyunturas de cambios en la que cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable se encuentra sujeta a evolución. ¿Ok? Fíjense qué interesante esta definición porque dice cualquier aspecto, es decir, en una realidad cualquier cosa puede ser crisis. Y eso lo sabemos bien porque hemos experimentado probablemente a lo largo de nuestra vida cómo hay crisis económicas, financieras, relacionales, de pareja, laborales, incluso las estructuras físicas hacen crisis. Ok. Ahora, esa serie de cambios, fíjense que crisis y cambio están íntimamente relacionados, conducen a una inestabilidad, porque, a ver, si las cosas cambian es porque no están estáticas. Y esa inestabilidad es o está sujeta a evolución. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que en la vida lo que creíamos estable no lo es, y en determinado momento o en determinada coyuntura se produce un quiebre, es posible que se dé una evolución. Ojo, yo no estoy totalmente conforme con pensar la idea de la evolución en plan de una línea directa de desarrollo. De hecho, a mí la expresión que más me gustaría utilizar sería la de desarrollo. Las crisis son oportunidades en las que nos podemos desarrollar. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el desarrollo me parece que implica un proceso mucho más profundo y sobre todo que va a ser para cada quien diferente, pero que parte de la idea de llevar el máximo potencial o más bien trabajar desde el potencial que algo tiene para transformarse. A ver, la evolución, sobre todo, probablemente yo simplificándolo, pero la evolución va de la idea de adaptación y que sobrevive el que mejor se adapta. Pero yo creo en el desarrollo, ¿por qué? Porque hay oportunidades donde la solución no es adaptarte a cosas que no andan bien. Y óiganme bien, esto es determinante, sobre todo frente a una postura ética ante la vida. Hay momentos donde la respuesta, aquella que nos va a permitir dormir, aquella que nos va a permitir tener paz, no es adaptarnos, sino es romper, es tomar distancia, es cambiar para poder transformar, para poder desarrollar. Entonces, cuidado con pensar
que siempre la adaptación y la supervivencia del más fuerte es el camino. Por eso, a pesar de que no niego de ninguna manera la idea de la evolución, no estoy en contra del concepto, pienso que la evolución no siempre es la respuesta. Entonces, pensemos las crisis de arranque como oportunidades para el desarrollo, sobre todo para desarrollar ese potencial que habita en nosotros. Nadie está obligado, y yo pienso que esto es clave decirlo, porque estamos en un boom de planteamientos de desarrollo personal, de autoayudas, de coachings, de crecimiento, de psicologías, de psicoterapia, en fin. Estamos en un momento donde la gente está planteándose muchas cosas que hace unos 20 años quizá eran de menor consumo. Hoy día la salud mental es una fuente de consumo y ni siquiera voy a rivalizar o no con esta idea porque es un hecho, está pasando. Ahora, ¿a qué voy? Dentro de todo esto que sucede, sobre todo cuando vemos dinámicas en las que existe un bombardeo permanente de mensajes sobre cómo vivir tu vida, mucho cuidado con sentir que es que tú estás obligado a algo. Nadie está obligado a desarrollarse, nadie está obligado a ser una mejor persona. Eso es algo que decide cada quien si le provoca y en qué momento de su vida le provoca. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a hablar de crisis y vamos a hablar de desarrollo, pero es importante que sepas que tú no estás obligado a moverte cuando no quieres moverte. Alguien me decía el otro día, bueno, pero es que si mi zona de confort está tan cómoda, ¿para qué voy a salir de ella? Y yo le decía, es que nadie te obliga a salir de ella. Es una opción. Es interesante lo que podrías descubrir fuera de la zona de confort, por supuesto. Pero es un mandato. Estás obligado o obligada a salir de allí en lo absoluto. Y en esto quiero diferenciarme porque pareciera que hay mucho mensaje en el que quien está entrando en contacto con estos temas, quien se está planteando algunos cambios en su vida, dice, ya va, pero es que esto ahora se me volvió una nueva obligación, como la obligación de ser delgado, como la obligación de ser guapo, de tener dinero. No, 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 no. En la vida nadie está obligado a nada. ¿Ok? Partamos de esa base. Ahora, yo le preguntaba a la gente, a partir de un reel que hice, qué había aprendido de las crisis de su vida. Y probablemente desarrollaré más adelante el tema de lo que significa sanar. Lo que significa sanar en la vida. Pero hoy no quiero entrar directo en el proceso de sanación, que es algo importante, cómo sanamos aquello que nos duele, aquello que nos enferma. Hoy quiero hablar sobre todo de, bueno, qué hemos aprendido de esas coyunturas de nuestra vida en las que nos ha tocado lidiar con lo incierto, en la que nos hemos sentido amenazados y si es que de eso hemos podido extraer algo valioso. Sobre todo, y me adelanto, creo que la manera más clara de que nosotros podamos extraer aprendizaje de cualquier crisis es entender que en esa crisis habita una oportunidad. Esto que estoy diciendo ustedes probablemente lo habrán escuchado 1000 veces en discursos muy simplificados en los que se dice, detrás de toda crisis hay una oportunidad, y es un regalo, y es un tesoro. Vamos con calma. Porque si bien comparto el fondo de la idea, cuando tú estás viviendo la crisis y te dicen que la crisis es un regalo, a ti te provoca mandar a la gente a lavarse, ustedes saben. Acá, y sobre todo creo que es una postura de respeto a la vida y al proceso de cada quien, nosotros tenemos que aceptar que alguien que está sumergido en una experiencia dolorosa, en un momento determinado, no ve salida. Y eso está bien, eso se vale, eso es legítimo. Ahora, de lo que se trata es cuando estoy fuera de la crisis incluso, o veo que me acerco a una crisis, o se avecina la tempestad, o lo que sea, si yo puedo ir desarrollando gradualmente la capacidad
de identificar que a pesar de que voy a vivir una experiencia dolorosa o de malestar o de incomodidad, no debo dejarme arropar al punto que me paralice, sino que debo un poco recordarme que toda crisis tiene desenlaces, que de toda crisis se puede salir y que si encaro esa experiencia con la actitud adecuada, voy a poder aprender. La actitud adecuada no es una actitud de falso positivismo, de positivismo tóxico, de negar el dolor, la incomodidad, no. Nada de eso. La actitud adecuada a la que hago referencia es saber que allí hay material de aprendizaje, que allí hay cosas que nosotros podemos extraer, que por supuesto nos va a tocar pagar un precio para poder aprender. A veces nosotros nos podemos meter en una situación intencionalmente para extraer allí lecciones de vida. Podemos saber que se nos viene e igual continuamos en esa dirección. Hay momentos donde no sabíamos lo que nos iba a pasar y nos pasó, pero en cualquier caso, resolver el asunto de la crisis necesariamente demanda un proceso de aprendizaje. Ahora, resolver una crisis no significa resolver la parte material de la crisis, porque muchas crisis tienen que ver con eventos que nos ocurren de manera imprevista y bueno, y tenemos que tomar decisiones para solventar. Ok, pero pasa que muchas veces solventamos la cara externa de la crisis con relativa facilidad. Pensemos, no sé, se nos daña el carro. Bueno, no tenemos cómo resolver, pedimos prestado, hablamos con el mecánico, negociamos, logramos resolver el asunto. Incluso resolver el asunto puede ser en un momento que yo diga, paro el carro porque ahora no tengo cómo repararlo. Ok, resuelvo la cara externa. Pero ¿qué se mueve en mí? ¿Qué me queda? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo lo viví? ¿Qué sentí? Esa es la cara que por lo general dejamos de lado. Cuando se trata de situaciones materiales, parece más fácil la cosa. Cuando se trata de relaciones de pareja, de relaciones de familia o de otro tipo de entornos donde resolvemos algunas cosas operativas, pero no le damos tiempo a ver cuál es el lugar que yo ocupo, cómo me siento en la posición que tengo, si se está repitiendo algo que viene desde hace tiempo en mi vida. Estos temas no abordados de la crisis son los que esconden la semilla del aprendizaje. Ahora, poder superar una crisis de fondo, y pienso, por ejemplo, el caso de la enfermedad, y por eso les decía que más adelante en otro episodio probablemente hablaré de la sanación. No hay manera de sanar, no hay manera de superar un evento, por ejemplo, de salud en la vida, realmente si nosotros no nos hemos detenido a pensar, ya va, ¿qué me está mostrando esto? Porque fíjense, las crisis, además de, sí, son oportunidades para que desarrollemos habilidades, competencias, y ahora vamos a ver con cosas que la gente me dijo sobre el tema de la crisis y que creo que son muy importantes. La crisis también es un espejo. La crisis es un espejo de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra forma de responder a ella va a hablar un montón de quiénes somos, de cómo nos sentimos, de cómo encaramos las relaciones, de cómo nos valoramos, de la confianza que nos tenemos o de las inseguridades que nos afectan. Las crisis son espejos de la vida en las que, nos guste o no, nos toca mirarnos. ¿Ok? Ahora, fíjense, yo le preguntaba a la gente qué cosas había aprendido de la crisis. Y les leo algunas de las respuestas porque me parecen muy interesantes. Nos dice que soy más fuerte de lo que pensaba, y me detengo acá. Pensar, soy más fuerte de lo que pensaba, significa soy invulnerable. La vida no me hace daño, yo estoy más allá del bien y del mal. Para nada. Ser más fuerte no es ser invulnerable. Ser más fuerte no implica ser todopoderoso. Ser más fuerte significa saber que tengo la capacidad de resistir algunas cosas que pensé que podían haberme quebrado. Incluso
Yo creo profundamente en la fuerza de la vulnerabilidad, ¿ok? Ahora, por otro lado, alguien dice, y esta frase me encantó, que se puede construir tranquilidad y es de lo más valioso que tenemos. O sea, la crisis me enseñó que no solamente yo tengo que recibir el caos de la vida o que la paz o la tranquilidad alguien me la va a dar como un regalo. O sea, toma, este es el momento para que estés tranquilo. No, resulta que en tu tranquilidad tú tienes una responsabilidad, tienes la oportunidad de hacer frente, tienes la oportunidad de construir condiciones para la tranquilidad, para la paz, para el bienestar. Entonces, si a mí una crisis me pone en la sintonía de reconocer que yo tengo la capacidad de crear condiciones para mi vida, mira, qué gran regalo fue esa crisis, porque esa crisis te está regresando a el foco del asunto, que es reconocerte no solo como una víctima pasiva de tus circunstancias, sino como un creador de realidad. Esto, mucho cuidado, porque hay circunstancias históricas, hay circunstancias biológicas, genéticas, políticas, económicas, que nos trascienden. O sea, no es como que, ay, yo lo decidí, yo lo decreté y ya pasó. No, no, no. Esto sería una visión muy ingenua. Pero aún en los momentos más duros, más críticos, más fregados de la vida, siempre tenemos una capacidad de construir narrativas, de construir relaciones, de tomar decisiones. Entonces, cuando yo empiezo a ver mi vida como un proceso en el que yo tengo capacidad de escritura, en el que yo tengo capacidad de injerencia, entonces la cosa cambia. Ahí, cuando la crisis me reconecta con mi capacidad, con mi potencialidad, entonces podemos decir que esa crisis surtió su efecto, fue esclarecedora. Por allí, alguien también insistía en la idea de que es más fuerte, ya hablamos sobre la fuerza, pero de que siempre aparece alguien. Y ojo, acá vamos a verlo en dos dimensiones. Siempre aparece alguien en tanto, bueno, nos encontramos socialmente en círculos y redes de apoyo de las que a veces no somos conscientes y la crisis nos los revela. Esto es muy bueno. Pero mucho cuidado porque seguro va alguien que escucha este episodio y va a decir, mira, yo me he dado cuenta en la crisis que estaba solo o sola. Y en ese momento toca reflexionar dos cosas. Uno, qué tan solo realmente estamos, porque a veces tenemos gente a nuestro alrededor que nos apoya, que nos acompaña, que nos sostiene y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Así que a veces hay que abrir los ojos. Pero por otro lado, puede que sí. Puede que yo haya tomado una serie de decisiones a lo largo de mi vida que lo que hizo fue alejar a personas valiosas y en consecuencia, ahora que necesito apoyo, ahora que necesito compañía, no la tengo. Si eso es así, entonces lo que la crisis nos viene a mostrar, de nuevo, como reflejo, como espacio para encontrarnos, es que efectivamente hay algo que yo tengo que cambiar en mi vida. Porque si la soledad me resulta amarga, si necesito apoyo, si necesito del otro, ¿qué hago? Que estoy alejando a las personas. Entonces, la crisis me revela no la solución del problema, porque nunca la crisis nos revela la solución, sino nos muestra un sendero que transitar que a veces es espinoso, que a veces es incómodo, que es desafiante, pero que vale la pena vivir. Porque yo puedo quedarme la vida entera lamentándome del apoyo que no recibo, ¿sí? Sin ver que para poder recibir apoyo hay un paso previo que implica cultivar relaciones, que implica cultivar afectos que luego se transforman en manifestaciones de apoyo. Pero si yo voy a cultivar afectos buscando apoyo, me va a pasar que voy a terminar utilizando a las personas y al utilizar a las personas como si se tratasen de objetos, las cosas no salen bien. Es de los mismos creadores esto de, bueno, para poder construir un networking que te permita hacer negocio, probablemente tú tienes que salir y compartir con gente. Pero si tú sales a compartir con gente, a comer, a tener encuentros sociales, buscando eso, probablemente vas a estar tan pendiente de capitalizar cualquier oportunidad
que no vas a poder relacionarte de forma genuina y eso se nota y eso interfiere en los vínculos. Si tú vas a vincularte de forma genuina, bueno, la vida empieza a regalarte oportunidades. De pronto te abre una oportunidad de negocio en un sitio que tú no esperabas, o te revela un apoyo o una proximidad o un afecto de gran valor en alguien que tú no hubieses podido anticipar. Entonces, insisto, incluso si te toca la cara más amarga de sentir que no tienes apoyo, ahí hay algo que ver y hay algo que explorar y sobre todo, bueno, que trabajar. Por allí alguien se da cuenta, me dice, que no siempre se tiene la razón y no lo puedo controlar todo. Qué maravilla que tú en un momento dado de la vida, en un momento difícil de la vida, en lugar de seguir queriendo apretar la tuerca, seguir queriendo tener el control de todo, también te deje el regalo y la oportunidad de decir, suelto. Porque a veces la experiencia de la crisis se parece a cuando uno está en la playa. Imagínense esta escena que probablemente muchos han vivido y si no, conecten conmigo en este momento para imaginarla. Estás en la playa y hay un oleaje fuerte. En un momento dado tú crees que puedes controlar la ola y te metes. Pero resulta que la ola tiene más fuerza y te revuelca. Si cuando la ola te está revolcando, o sea que tú estás dando vueltas en la fuerza del movimiento, si cuando tú estás en esa fase tratas de hacer fuerza, de nadar, de imponerte, la desesperación te ahoga. ¿Qué hay que hacer cuando una ola te revuelca? ¿Qué hay que hacer cuando la corriente es mucho más fuerte que tú? Soltar. Eso no significa que es que tú quieres ir en la dirección que te va llevando la ola, pero no tienes cómo oponerte desde ese lugar. Entonces, en la medida en que sueltas el control externo, entonces tú te permites fluir con la ola para luego poder salir. Y fíjense la dimensión. Parece que pierdo el control. ¿Por qué? Porque renuncio a la tentación de controlar. Pero para mí hay una diferencia clave entre controlar y el control. Yo puedo renunciar a la tentación de querer controlar la ola porque además es algo que no puedo hacer, pero sí puedo tener el autocontrol, el control de soltar. Es decir, conscientemente paso de estar desesperado y confundido a ser consciente de aquello que no depende de mí, lo suelto, me suelto con la experiencia y resulta que puedo salir adelante. No sin dificultad, pero sí de una manera mucho más ágil, de una manera más fluida e incluso con menor esfuerzo. A ver, por acá nos dicen también, los fracasos como las oportunidades más lindas para hacer las cosas diferentes. Claro, si tú venías haciendo las cosas de una determinada manera, a veces no te das cuenta que terminas volviéndote un esclavo de las formas. ¿Por qué? Bueno, porque si tú vienes haciendo algo y eso te ha traído éxito, reconocimiento, no sé qué, es muy difícil poder bajarte de allí cuando quieres cambiar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente te va a decir, ¿cómo vas a dejar ese trabajo que te paga tan bien? ¿Cómo vas a dejar a esa pareja que es tan buena? ¿Cómo vas a tal, tal, tal? O sea, pareciera que no hay derecho a cambiar porque, bueno, tú te tienes que quedar ahí porque eso está bien. Y hay personas que desean cambiar, pero no se atreven por miedo a perder la seguridad, por miedo a muchas cosas. En cambio, en un punto de la vida te das cuenta que el fracaso también te abre una puerta porque te libera. Te libera incluso de romper, qué sé yo, con la tradición familiar. Pensemos en alguien que tenga un negocio familiar que ha sido heredado de generación en generación en generación. Resulta que de un momento a otro, lamentablemente, el negocio quiebra. Por supuesto que patrimonialmente, familiarmente, esto es muy doloroso. Pero también ese fracaso te abre la oportunidad a ti de decir, ¿yo qué hago ahora con mi vida? O sea, porque mi vida iba a ser repetir el destino de mi familia o mi vida también tiene la oportunidad de crear un propio destino, de crear un propio camino, de abrirme paso en la vida de la manera en que yo me siento identificado. Entonces, el fracaso cuando rompe con la tradición, cuando rompe con lo estable, cuando rompe con esto, también te da la oportunidad de hacer algo nuevo. Y eso para alguna gente es aterrador, para otra gente es liberador, todo va a depender del momento en que nos encontremos. Por ahí alguien decía,
Si me cuesta superar la crisis, busco ayuda. ¿Qué valentía hace falta para reconocer que algo nos supera y que necesitamos apoyo? Y creo que es maravilloso poder conectarnos con la idea de que necesitamos apoyo en momentos de nuestra vida y que pedir ayuda no es un gesto de debilidad, sino que requiere una fuerza interior muy, muy grande. Por ahí nos decían alguien que la confianza no puede ser ciega, bueno, porque vamos descubriendo cosas de nosotros, de los otros, o sea, las crisis nos hacen poner pie en tierra y nos hacen reevaluar nuestro sistema de creencias y percepciones sobre las cosas. Por ahí decían que hay batallas que no valen la pena y lo mejor es conservar la paz interior. Sí, claro, las crisis, como nos demandan tanta energía, nos hacen reevaluar en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis ganas, mi esfuerzo, mis vínculos. Entonces, bueno, ese ejercicio no sé, de una inteligencia emocional financiera es clave. O sea, donde invierto, donde retiro, donde recorto gasto, donde ajusto, donde me meto. Bueno, esto es importantísimo. Por ahí nos dicen también, los infortunios activan ese instinto de supervivencia y nos hacen crecer. Sí, o sea, a ver, cuando la crisis es muy brava, te toca resolver. Y a veces hay momentos donde tienes tiempo y una crisis se viene gestando y es de largo aliento y bueno, y tú vas dándote el permiso de aprender, de ver cuándo la quieres encarar, pero hay otros momentos donde la crisis, sobre todo en eventos de salud, económicos, no da lugar a que te tomes mucho tiempo. La crisis te obliga a sacar fuerza donde no la tienes y ese reencuentro con esa fuerza interior puede ser muy, muy valioso, pero cuidado que uno tendría que ver, bueno, cuáles son los medios que estoy utilizando para enfrentarla, porque hay veces que mecanismos que usamos para afrontar una crisis, lejos de sacarnos de ella, nos meten de cabeza en una más grande. Por otro lado, alguien dice, descubrir que tengo una gran fortaleza para preservar mi salud mental en medio de las cosas que me han pasado. Claro, porque puede que incluso yo no tenga la solución externa para lo que está pasando, pero sí me encuentro con mi fortaleza interna para digerir, para procesar, para sanar. Y eso pienso yo que es una forma de ganancia de la crisis muy importante, porque cuando me toca vivir eventos difíciles y sé que puedo, entonces le resto un poco a la incertidumbre del futuro, porque digo, mira, yo sé que aún si las cosas se complican, yo tengo cómo hacerle frente. Y voy a cerrar con la última, que decía, la confianza en mí misma que obtuve a través de la acción. Miren, esta frase que parece sencilla y pudiéramos pasarla de largo, para mí tiene un gran valor porque habla de la acción. La crisis se piensa, se siente, se digiere. Sí, y esto mucho tiene de pensamiento, mucho tiene de interior, mucho tiene de reflexión. Pero la acción, es decir, moviéndonos, no quedándonos estáticos, explorando, viviendo, es que se resuelve. Dicho de otra manera, o sea, yo puedo pensar, reflexionar, sentir. Pero hay momentos, y sobre todo creo que el momento en el que abrochamos, es el momento de la acción. O sea, nos implica una crisis movernos del lugar. Acción no solo es movimiento físico, es un proceso interior, pero hay que movernos del lugar. Es moviéndonos de posición, es generando un cambio, es atreviéndonos a romper la inercia que traíamos, que podemos resolver una crisis. Lo voy a decir de manera clara y sobre todo aproximándonos al cierre de este episodio. Para resolver una crisis hay que moverse. Moverse subjetivamente, físicamente, relacionalmente. O sea, hay que generar un cambio y ese cambio a veces viene de un proceso de reflexión, viene de una necesidad, pero en cualquier caso requiere que engranemos una forma distinta de estar. ¿Cómo llegamos a ese descubrimiento? Es algo muy importante. Incluso me atrevo a decir que hay oportunidades en las que tenemos que detenernos a reflexionar, pero también muy importante no perder de vista que no necesariamente vamos a encontrar en la vida la respuesta. Hay muchas veces en las que vamos a plantearnos las preguntas y vamos a emprender un camino. Vamos a emprender un camino en el que
tocará rectificar, tocará ajustar e ir construyendo soluciones y respuestas parciales hasta que logremos engranar algo que le dé sentido y coherencia. ¿Qué quiero decir con esto? La acción es clave. No siempre, las soluciones a las crisis no llegan por lo general cuando estamos detenidos o estáticos. Las soluciones a las crisis nos llegan cuando estamos en movimiento. Puede ser un movimiento exterior, sí, pero el movimiento más importante que hay que tener para procesar una crisis y trascenderla es un movimiento interior. La invitación de este episodio es a mirar las crisis como reflejo de nosotros, a entender detrás de la crisis que hay siempre una oportunidad de transformación, de desarrollo, pero que esa oportunidad nos va a demandar pagar un precio que implica renuncias a comodidades, a lo establecido, a lo que conocíamos y que por lo tanto requiere de acción, requiere de movimiento, requiere de cambio y aceptar, creo yo, incluso de forma amorosa, esos cambios que pueden llegar a nuestras vidas. Espero que la vida nos siga regalando no solo crisis que nos ayuden a movernos, sino que también seamos capaces de encontrar las herramientas y de encontrar en nosotros el camino para afrontarlas, para desarrollarnos, para realizar ese camino que cada uno tiene en esta experiencia que llamamos vida. Nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes quiero despedirme y recordarles que sigan @fuera de consulta, @belsaraiva, y por allí pues nos mantengamos en contacto, propongan temas, comenten este episodio, puedan compartirlo con otras personas que crean que le puede ser de utilidad. Y bueno, ya saben, nos seguimos encontrando en otro episodio de Fuera de Consulta.